la parte de entrevista y la realización de historia clínica en salud mental. Es importante que sepan que durante la entrevista tenemos la oportunidad de hablar con el paciente, acompañante, el familiar. En oportunidades van a encontrar acompañantes que no son familia, el psicólogo de una institución, una persona del sitio donde el paciente está, si está recluido en la cárcel, si está en una institución de salud, si vive en una fundación. Entonces encontramos varios acompañantes que nos pueden ayudar a realizar la historia clínica. A veces también encontramos documentos de el paciente, las remisiones son muy importantes, ojalá tenerlas, si es el caso, copiarlas entre comillas, porque pueden encontrar que la historia clínica o la consulta está dirigida específicamente a algo, a un concepto médico, a un certificado, para una valoración. Entonces hay que saber si es potestad del médico realizarla en ese momento o no. Las preguntas es la misma semiología básica de todo el síntoma para que cada síntoma tenga la periodicidad, intensidad, frecuencia en el día, aparece, desaparece, tiene alguna relación con factores externos, mejora con algo, se exacerba con algo. Entonces es como todos los síntomas que vamos a ver en salud mental como los síntomas que han visto en semiología. Por ejemplo, un síntoma que hayan visto alguna enfermedad hasta el momento. ¿Cuál podemos explicar? Pues doctora, no sé, digamos el asma que uno le da mucha disnea. No, un síntoma. El vómito. Vómito, listo. Tiene vómito. ¿Cuándo le empezó el vómito? ¿Hace cuánto lo tiene? ¿Todos los días? ¿Hay un día sí, un día no? ¿En la semana cuántas veces vomita? ¿Asociado al vómito tiene otro síntoma? ¿Cómo se le quita ese vómito? ¿Está asociado a algo que esté haciendo? ¿Le aparece de la nada? Entonces, así igualitico se realizaría, digamos, como la entrevista. Hay que ver la forma de preguntarle al paciente con palabras sencillas que puedan entender para que pueda responder de una manera adecuada. Un síntoma que piensan que puede aparecer en salud mental. Pues yo he visto que muchos pacientes llegan a tener problemas gastrointestinales, sea diarrea o ya posibilidad para defecar. Bueno, más en salud mental. Cambios de la conducta, pues como el... Un síntoma. Apatía. Eso es. Falta de como motivación, como Listo. Entonces el paciente dice que no tiene motivación. Entonces yo le pregunto que hace cuánto siente que no tiene esa motivación. Que esa motivación si la tenía antes o siempre ha sido así. Si asociado a eso tiene algún otro síntoma. Si de pronto nota, siente que es todos los días que no tiene la motivación, o si se da cuenta que es más entre semana o el fin de semana, si eso es exactamente igual en la casa y en la universidad, o si de pronto es específicamente en la universidad y en la casa está bien. ¿Sí? Entonces son como las mismas preguntas en el síntoma. Me dice, por ejemplo, no asociado a la motivación, estoy durmiendo mal. Entonces, completo toda la parte del síntoma 1, llamémoslo así, que sería motivación, para pasar al síntoma 2, que sería alteración de sueño, y posiblemente salen más síntomas. Si yo tengo fiebre, ¿qué diagnóstico puedo tener?
Una infección. Una infección. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea con fiebre? Tumores o cáncer también pueden generar fiebre. Un tumor, un cáncer. ¿Qué más? En fiebre es más, lo más común. Fácil hacer un diagnóstico con fiebre, con el síntoma de fiebre. No, doctora, porque es muy inespecífica. Exacto. Un síntoma es muy sencillo, muy complejo, muy fácil, muy elaborado, uno solo, pero no me guía fácilmente en realizar un diagnóstico. Si yo tengo fiebre, náuseas, vómito, diarrea, dolor periumbilical, inapetencia, deshidratación, 2 días, inicio súbito, pienso en qué. Doctora, pues puede ser una infección y como tiene diarrea y vómito, puede ser intoxicación alimentaria. Una intoxicación, ¿qué más puede ser? ¿Alguna otra idea? Bueno, yo hago un diagnóstico inicial. Entre más datos tenga, mejor puede ser mi impresión diagnóstica y posiblemente haga unos diagnósticos diferenciales, que es lo que está pendiente. ¿Qué quería ver en el ejercicio? Vamos a ver el tiempo del síntoma, si es un tiempo de días, de meses, de años, y asimismo poder colocar en la historia si es importante ese antecedente en la enfermedad actual o no. Entonces, un paciente llega con cifras tensionales de 180 a 100 a urgencias y tiene muchos síntomas. Resulta que él es hipertenso. ¿Es importante colocar en la enfermedad actual que él es hipertenso? ¿O eso lo coloco en antecedentes? No, es mejor colocar a la enfermedad actual. ¿Por Porque qué puede lo ser, colocarías? porque como el paciente está llegando con hipertensión, o sea, con cifras tensionales muy altas, puede ser una crisis hipertensiva. Y como ya tenía diagnóstico antes de hipertensión, pues el manejo, pues el médico cuando lo lea puede hacer como relacionar las cosas más fácil. A ustedes les llega urgencias, ustedes son los médicos. Entonces, me sirve, me puede servir un antecedente en la enfermedad actual, me puede guiar, me puede orientar un poco. También el síntoma que ustedes van a evaluar puede estar hace un año, pero se exacerbó hace 8 días. Entonces puedo mirar en línea de tiempo si realmente es algo crónico que se exacerbó o son episodios que entre episodio y episodio está bien, asintomático. No me hace ninguna interferencia. Asma. Yo tengo asma desde los 7. Perfecto. ¿Ha estado controlado? Sí. Hace un año me dio una crisis y me volvió a dar ahora. Posiblemente yo pueda colocar si estuvo en tratamiento, si el tratamiento es solamente en crisis, si es de vez en cuando, de cuando en vez, como dicen, o si es crisis, espacio, o
crisis, un periodo asintomático, crisis y un periodo asintomático. Entonces, así se va a evaluar exactamente igual. Puede existir la consulta de los niños, puede existir la consulta de adolescentes y la consulta de las personas adultas. Todo esto nos vamos a enfocar en puntos. Ahorita revisamos la historia que les mandé, que básicamente son estos. Hay personas adultas, ¿sí?, que de alguna manera una historia escolar o unos antecedentes perinatales pues no nos arroja ningún tipo de información en ese momento. Es decir, yo tengo 40 años, ya es una persona adulta, ya tiene su familia, como para averiguar y hacer la historia escolar de a qué edad inició el colegio, cómo le fue en primaria, si perdió años, no perdió años, arrojaría poca información útil si lo comparamos con una persona de unos 15 años. Los motivos de consulta son muy variados. Hay personas que van obligados, yo sé que esta palabra suena muy compleja, pero es así, porque necesitan una hoja para el colegio, porque necesitan un certificado para presentar en alguna institución, porque lo exige la ley, porque está en un proceso penal, entonces cambia la motivación. Cuando yo deseo ir a consulta para mejorar un síntoma, cuando me toca, o cuando definitivamente no sé ni siquiera qué voy. O sea, como que aparezco en una cita y no sabía que tenía cita médica, que puede ocurrir. Esto es importante porque de aquí podemos partir con una muy buena relación médico-paciente o con dificultades en esta relación, siendo que la persona busca o no la ayuda. En la enfermedad actual, lo que les explicaba, de cada síntoma que se va a evaluar, que se va a escribir. Si tengo un antecedente importante que me ayude a contextualizar estos episodios, si es una recaída, si es algo nuevo, también se debe colocar. Ya en antecedentes, en la parte de niños, niñas y adolescentes, estos son importantes cuando lo dividan en 3 bloques. Si tengo unos antecedentes perinatales, entonces estamos hablando de la edad de la mamá, en qué momento queda en embarazo, si a los 15 años, a los 30 años, porque en edades extremas es un embarazo de alto riesgo. ¿Cuánto tiempo pasa entre un embarazo y otro? Tuvo un embarazo, perdió el bebé y a los 3 meses quedó en embarazo nuevamente. Es diferente a 1 o 2 años porque el cuerpo sufre cambios a pesar de que esa gestación no se llevó pues a finalizar completa, pero sí hay unos cambios y se recomienda que entre una gestación y otra pase más o menos 1 año. Si hay un grado de consanguinidad entre los padres, si son primos, si son hijo, papá, hija, papá, si son tíos, bueno. Torch, ¿han escuchado estas siglas? ¿Saben qué traduce enfermedades infecciosas? Doctora, ¿no tiene que ver algo relacionado con sepsis? No, cada uno tiene como un significado. Sí, doctora, toxoplasma, Sí. otros, rubeola, citomegalovirus y herpes simple. Y sífilis, la S. Sí, eso. Ok, ajá, sí, esos son. Entonces, son las enfermedades infecciosas que se van a buscar durante gestación, que si sale alguno positivo es importante anotar porque puede tener una repercusión en el neurodesarrollo del niño. Medicamentos que tomó durante el embarazo, si existe una amenaza de aborto, es posible que la mamá diga que no sabía que estaba en embarazo porque tuve menstruación los primeros 3 meses y pues sabemos que si hay una gestación no hay una menstruación y posiblemente lo que estuvo ocurriendo fueron unas amenazas de aborto los primeros 3 meses. Parto pretérmino y pues las situaciones familiares y sociales que se pueden tener. Enfermedades de la madre, porque en oportunidades el tratamiento farmacológico puede afectar al feto y
Ya en la parte natal, en el momento del parto, cómo fue el parto, si fue cesárea, por qué fue la cesárea. Recuerden, muchachos, que no existe un parto normal, porque hablaríamos de un parto anormal. Estamos hablando de la vía del parto, vía vaginal o por cesárea. Si fue en la casa o si fue en un hospital, todavía tenemos nacimientos en casa. Si hubo alguna complicación durante el parto, saber si es embarazo de alto riesgo, por qué. O sea, embarazo de alto riesgo por edad materna, embarazo de alto riesgo por pretérmino. Y ya cuando nace el bebé, entonces, como estuvo el Apgar, generalmente las madres no tienen unos datos como tan completos, pero uno sí le puede explicar, nació, lo hospitalizaron, nació, se puso amarillo, nació, le colocaron como una lámpara encima, se lo entregaron, le dieron salida o no le dieron salida. Antecedentes, como todas las historias, la parte personal, la parte familiar, y de acuerdo a la edad miramos si necesitamos escribir o colocar este punto o no. Si es un niño o niña adolescente, sí, se evalúa toda la parte del neurodesarrollo, tanto del lenguaje como la parte social, como la parte motora, porque esto nos va a guiar a alteraciones o trastornos durante el neurodesarrollo. Aquí yo tengo que evaluar si hay un riesgo para ese bebé o para ese niño, evaluación por pediatría o por neuropediatría, porque tengo alto riesgo neurológico. Entonces yo digo, no, fue prematuro, nació, lo hospitalizaron un mes, se puso amarillo, entonces tuvo una ictericia neonatal, egresó con oxígeno suplementario o se demoró en hablar, en caminar, se demoró en voltearse, en sostener la cabecita. Para eso es importante saber cómo la edad en la cual más o menos espero que hagan estas cosas. Uno puede tener un cuadro, existe, lo van a ver muy bien pues en pediatría para saber los hitos del desarrollo y así poder saber en qué momento está con un retraso o no. Si esto aparece en la consulta, la recomendación, muchachos, es evalúelo con la escala. Miren si hay un retraso o no. Si hay un retraso de lenguaje, evaluación por fonoaudiología. Si hay un retraso, no tengo claro el diagnóstico, evaluación con pediatría o por neuropediatría, porque es posible que tengamos una afectación más orgánica y que esto me pueda generar alteraciones de comportamiento, alteraciones en el aprendizaje, alteraciones en la parte social, pero de base, llamémoslo así, tenemos un daño neurológico. En lenguaje también es importante, que son muchas las situaciones a evaluar. El niño me habla, pero me habla enredado. El muchacho habla, pero no se le entiende. No tiene una entonación en la forma de hablar. Habla como robot, habla plano. Es un lenguaje que es diferente, que no lo encuentro como tan sociable. Entonces se hace una evaluación por fonoaudiología. No hay ningún inconveniente. Terapia de lenguaje o fonoaudiología también me evalúan la parte escrita, cuando copio chiquito, copio grande, no manejo el renglón, no manejo el espacio, entonces ahí se puede hacer también una valoración. Si la fonoaudióloga me dice no necesita, está muy bien, perfecto. Si definitivamente continúa con fonoaudióloga, puede continuar con la consulta y con la terapia. En la parte escolar, preguntamos a qué edad inició el colegio, cómo le fue en primaria, tuvo alguna dificultad cuando empezó el jardín, alguna queja en el comportamiento. Hay como dos cosas grandes en colegio, como la parte de comportamiento y la parte académica. Entonces, académica, pasa el año, pierde el año, no entiende, pasa raspando, tiene profesor de apoyo, necesita una asesoría, necesita un profesor adicional en la casa. Comportamiento, es inquieto, charla, molesta, pelea con los profesores, pelea con los compañeros. Entonces son como los dos puntos grandes para evaluar.
Existe algo por Ley General de Educación en Colombia que se llama extraedad. Significa que hay un desfase como tal en el año académico con la edad que yo tengo. En teoría, yo tengo una edad que se relaciona con el grado académico. Esperaría uno, por ejemplo, que un muchacho de sexto tenga entre 11 y 12 años. Esa es la primera columna que aparece que dice años. Pero hablamos de extraedad cuando ya son 2, 3 años por encima de esa edad. ¿Sí es claro? Sí, doctora. Ok. Entonces, si yo tengo un muchacho de sexto, tiene 11 años, y en el mismo salón tengo un muchacho de sexto que tiene 15 años, ¿sí? Estamos viendo que hay un desfase, 4 años, ¿sí? Ya es una extra edad, y la recomendación sería que el muchacho de 15 años tenga una aula académica diferente, que esté en otro salón, que esté de pronto en un programa educativo diferente, sea inclusión escolar, sea educación especial, sea fundación, sea nivelación no, ¿cómo se llama estos que son 2 años en uno? Aceleración, porque socialmente, en el comportamiento, en la parte de amigos, de relaciones, es diferente un muchacho de 11 años y un muchacho de 15 años. Entonces, esto es lo que me dice la ley de educación. No es que no estudie, es saber el sitio donde va a estudiar. De la historia familiar, ¿han hecho familiograma? Sí, doctora, creo que lo manejamos como en primero o segundo semestre. Listo. ¿Y ecomapa? No, doctora, como pa, no hemos trabajado. Listo. Yo entonces les mando un documento pequeño donde está explicado lo del familiograma, lo del ecomapa para poderlo realizar porque vamos a hacer un ejercicio después. Entonces, esto es lo que voy a evaluar en la historia familiar. La revisión por sistemas que se realiza, esas tobillas. La revisión por sistemas que se realiza en todas las historias clínicas. El examen físico es un examen físico general en donde se miran todos los signos vitales, pero también hay unas características en la evaluación física. En un segundo, muchachos. Listo, muchachos. Sigamos acá. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, doctora. Bueno,
Estas son unas anomalías congénitas menores que es importante evaluarlas porque nos pueden dar una posibilidad de alguna alteración congénita mayor en un paciente. Cuando tengo 3 o más anomalías congénitas menores, se recomienda la evaluación ya sea por el médico general, por el pediatra, por el internista, buscando alguna otra anomalía congénita mayor. Entonces, dentro de estas, encontramos varias que las podemos observar en la realización del examen físico, ¿sí? Esta que es sindactilia. Bueno, aquí me faltó la polidactilia, que también puede ser en manos, en pies. El pezón supernumerario que va en la línea mamaria, no va en un espacio diferente, no es en el brazo, en la espalda, en la pierna, sino embriológicamente, por el ectodermo es en la parte de línea mamaria. Esto es toda la realización de historia clínica que posiblemente ya han hecho, han manejado en todos los semestres y es exactamente igual. Esta es la parte nueva que vamos a mirar, que es el examen mental. El examen mental, de acuerdo a la edad, al curso de vida que tenemos según el ministerio, va a variar un poco. No es lo mismo hablar con un adolescente que hablar con una persona adulta mayor. En este orden tenemos, según los puntos semiológicos para el examen mental, estas esferas. Son como el orden que vamos a tener para la evaluación del examen mental. Cuando realizamos un examen físico, lo realizamos cefalocaudal. Inician por signos vitales para tener un orden y para que no se nos olvide de alguna manera la realización de un examen físico completo. Es posible que en una urgencia, ¿sí?, que ustedes estén atendiendo un paciente de ginecología, un paciente en un trauma, no vayan a realizar todo el examen físico en ese momento porque tienen algo muy puntual, ¿sí? Tienen un herida por arma cortante en tórax o tienen una gestante en trabajo de parto o tienen un recién nacido con una dificultad respiratoria, pero sí hay que obviar de alguna manera unos puntos específicos para concentrarse en la urgencia. Si yo tengo un paciente en urgencias, es diferente a un paciente hospitalizado y es diferente a un paciente en consulta. ¿Listo? Independiente de la evaluación, si es de cardiología, si es de psiquiatría, si es de neonatología, es exactamente igual. La mayoría de pacientes que ustedes van a atender y van a evaluar el próximo semestre van a ser pacientes de consulta y en hospitalización. Hasta el momento no tenemos la atención de urgencias, pero si la logramos tener de aquí a allá sería algo agradable porque va a ser lo que ustedes van a tener más adelante cuando estén trabajando o estén en un rural. Estos puntos, este es el orden, así se va a tener para hacer un consenso, que fue la historia clínica que les pasé. ¿La están viendo acá? Sí, doctora. Listo. Entonces, esta es... Un segundo. La evaluación, para que por favor la lean, los tipos de evaluaciones, como les explicaba, si es de urgencias o no, si es una interconsulta, puede pasar en un hospital general que tenga psiquiatría. Entonces, eso ya lo vimos, que es la parte inicial de identificación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes. Aquí hay una parte de antecedentes de salud mental de consumo de sustancias psicoactivas. Con las sustancias ocurre exactamente lo mismo. Marihuana, a qué edad inició el consumo de marihuana, que cada cuánto lo consume, el espacio en máximo sin consumir, si ha presentado algún síntoma de abstinencia o no, si ha presentado algún síntoma de intoxicación, si ha estado hospitalizado. Luego, cocaína. Entonces se hace la
pregunta acerca de esa sustancia, ¿sí? Como si fuera un síntoma, ¿sí? Cada sustancia pueden tener 2, 3, 5, ninguna, entonces se describe como tal. Antecedentes familiares adicional a la parte de patologías, está esta parte social. Aquí por ciclo de vida, que era lo que les estaba mostrando ahora, lo que se pregunta, que fue lo que les expliqué en primera infancia, la parte de desarrollo psicomotor del lenguaje, adolescencia, edad adulta y vejez. El contexto de salud mental es amplio, no solamente se ven o se atienden pacientes con una patología, sino pacientes con problemas en la parte social, en la parte familiar, en la parte académica. Ejemplo, pacientes que son víctimas de desplazamiento forzoso, pacientes que son víctimas de abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, pacientes que tienen una dinámica familiar conflictiva, pacientes que están institucionalizados o están en protección de bienestar ICBF porque no tienen un núcleo familiar o el núcleo familiar es inadecuado, entonces también se amplía este panorama. Actualmente, dificultades, en este momento, complicaciones, en este momento algo en todos estos ambientes que puede generar una exacerbación de síntomas, la parte de revisión por sistemas, el examen físico general y el examen mental. Entonces, empezamos con el primer ítem, que es porte y actitud, ¿sí? Esta es la parte inicial. Si ustedes revisan libros de psiquiatría, tienen diferente orden de lo que les mostré ahora, de la evaluación. Por eso vamos a seguir el libro de Marco Fierro, porque cada uno tiene un estudio académico en una universidad diferente, pues cada uno de los docentes de psiquiatría, pero nos concertamos todos en el libro de Marco Fierro. Iniciamos con porte de actitud. Entonces, ubíquense ustedes sentados en un consultorio, ingresa el paciente. Entonces, yo sé si el paciente llega caminando, llega por sus propios medios, llega en una camilla, en una silla de ruedas, lo traen a la fuerza, no quiere caminar, está esposado, está dormido. Si el paciente lo saluda, no lo saluda, lo mira a los ojos, se va de la mirada, mira al piso, si habla, si puede hablar, si no quiere hablar, ¿cómo lo veo? ¿Sí? No me ha dicho nada, pero yo lo veo de pronto con unas fases inexpresivas o con unas fases tristes, o está muy contento, como es su aseo, si está de pronto con un descuido en su aseo personal, si está arreglado como al medio hospitalario. Yo no esperaría que un paciente en una consulta en urgencias esté de saco y corbata, porque está en observación y posiblemente está vestido acorde al ámbito hospitalario porque tiene la bata o tiene hay unidades de salud mental que tienen uniforme como para el paciente. Entonces está acorde a la situación. ¿Cómo es la actitud de este paciente? Si es de extrañeza, si uno ve que hacen cara o hace gesto de que no le interesa lo que uno está hablando, preguntando, si da la espalda, si se acuesta en el escritorio, si se tapa la cara, si está muy confiado, contento, exacerbado, alegre, si de pronto está como asustado, perplejo, yo qué hago acá, usted quién es, qué pasó, si está agresivo, si está discutiendo, si está de pronto como una actitud menor a su edad, como entre comillas infantil, que es lo que se llama más pueril, como personas adultas o personas de 15, 17 años, que da la sensación de que tuvieran menos edad porque son muy pueriles, como con risas inmotivadas, como
más infantil. O si presentan algunos signos, de ansiedad, como que está inquieto, como que se coge los dedos, como que está sudando, como que mira, como que se sienta, como que se levanta, como preocupado por cosas. Todo esto que les estoy diciendo, la gran mayoría de cosas yo las veo y el paciente no me ha hablado. Sí, dice contacto verbal, pero todo lo otro yo le empiezo a ver en todos los pacientes que yo voy a atender. Entonces, esa parte es la inicial y es lo que yo voy a describir. ¿Alguna pregunta de esta parte? Por mi parte no, doctora. No, doctora. Listo. No, doctora. Conciencia. Ok. Conciencia es el segundo punto. Si el paciente está en omnibulación, estupor, coma, somnoliento, posiblemente el resto del examen mental no se pueda realizar. Si el paciente está intubado, si el paciente está bajo el efecto de una sustancia psicoactiva, si el paciente está en un estado de conciencia alterado, no voy a poder continuar con mi examen mental, ¿sí? ¿El paciente está alerta o no? Entonces se coloca alerta para saber que está en contacto con nosotros, entiende, puede hablar, tengo esa comunicación en este momento que está asociado al entorno, que está asociado a su parte física y que podemos continuar como tal. Asimismo, está la parte de la orientación. Hay preguntas que yo puedo realizar dirigidas a la orientación, pero también en la medida en que voy hablando, voy haciendo la entrevista, voy evaluando todo esto. Entonces yo le puedo decir que en dónde vive, entonces me dice, no, que en Calarcá. Yo le digo, bueno, ¿y cómo le fue de aquí a allá? ¿Cuánto hay? No, me eché media hora. Bueno, ¿y cómo llegó? No, pues llegamos a la esquina y yo cogí el bus y entonces llegué, o aquí es muy fácil, o yo me perdí porque yo no conozco este hospital. Y pues en el mismo interrogatorio yo puedo ir tomando datos específicos para el examen mental. O si ya estoy haciendo, por ejemplo, un test que se llama el Mini Mental para pacientes con sospecha de deterioro cognitivo o demencia, aparecen unas preguntas específicas. Y la pregunta es, ¿qué día soy? ¿Qué hora es hoy? ¿Estamos de día? ¿Estamos de noche? ¿En qué piso estamos? ¿Este lugar cómo se llama? ¿Sí? Hay preguntas que los puedo hacer dirigidos o en el mismo interrogatorio tengo la respuesta. Atención. Atención es un proceso que me permite que la persona esté concentrada y esté en este momento, en esta actividad. Si yo tengo distractores externos, porque hay ruido, porque hay pitos, porque hay sonidos, porque el paciente al lado está agresivo, porque hay un paciente que está en código, porque esta persona puede estar distraída o puede estar más concentrada en otras actividades, la focalización de la atención es grande o es pequeña. De los términos es la semiología, que por favor necesito que vayan mirando, que si tienen alguna duda me la hagan saber para que podamos tener la misma forma de hablar y de podernos comunicar. Esa es la diferencia de los médicos cuando hablan, utilizan palabras de semiología. ¿Listo? Entonces, recuerden que hipo es poquito, hiper es mucho y eu es estable, más o menos funcionaría así. Disprosexia sería toda la alteración que se tiene, que es una atención distráctil. Entonces, está como que focalizado muy poquito tiempo. Está aquí, al momentico, entonces está pendiente del sonido que hay, al momentico, entonces tosió, después a aquel se le cayó algo y está totalmente distráctil o disproséxico. Hiperprosexia es que está muy concentrado en un punto focalizado en un solo objetivo. Hipoprosexia es poca atención y oprosexia es una atención adecuada. Entonces, cuando yo evalúo atención, yo no coloco atención ok, atención chulito,
atención normal. Existen las palabras para poder definir atención. Sueño. ¿Alguna pregunta con atención? No, pero Listo. Sueño es una parte de examen mental que en algunos libros no los encontramos. En este caso, nosotros sí lo colocamos para poder evaluar qué nos dice el paciente con respecto a la atención. Al sueño. Hay unas recomendaciones de sueño, hay unos hábitos de sueño, tenemos unos tiempos de sueño de acuerdo a la edad. Una siesta en niños es más o menos hasta los 5 años, ya después no realizo siestas. Hay personas que necesitan siesta de 5 o 10 minutos y ya, pero la idea y el plan siempre es tener un ciclo de sueño-vigilia adecuado, estar despierto de día, dormir en la noche. Pueden aparecer episodios en los cuales se me dificulta conciliar el sueño, pasa media hora, 1 hora, 2 horas y no logro conciliar el sueño, o me despierto muchas veces en la noche o me despierto muy temprano, ¿sí? Entonces estoy hablando de algún tipo de insomnio, sea porque me demoro en dormir, porque el sueño es intermitente o porque me despierto muy temprano. Básicamente, insomnio hace referencia a la cantidad del tiempo de sueño que es menor. Adulto, 14, 15 años en adelante, aproximadamente son 7 horas sueño-noche, pero entonces ya no duermo 7, sino que duermo 3 o duermo 4, ¿sí? Este insomnio no hace referencia cuando tengo que trasnochar estudiando. Este insomnio hace referencia a que yo me acuesto, puedo dormir, en teoría no debo de trasnochar, pero no logro dormir las horas completas. Bueno, el hipersomnio, pues ya duermo más de las horas que debería dormir, la somnolencia diurna, y hay unos episodios durante el sueño, unas experiencias en este momento que se llaman parasomnias. Las parasomnias hay unas que están asociadas al sueño superficial, al sueño no mor y al sueño mor. Básicamente son las que están acá. Entonces, que yo me despierto confundido, o relata que la persona es sonámbula, o que la persona tiene pesadillas, o que la persona bruxa los dientes, que la mamá dice que chirrea los dientes o que aprieta los dientes, o de pronto puede presentar también somniloquios, que es hablar dormido. Entonces, todos estos episodios, si se presentan, se describen en este ítem de sueño. Hasta el momento, sí, evaluamos o hacemos como un resumen. Básicamente, estos ítems están en una historia general. Que el paciente está alerta, que el paciente está orientado en las 3 esferas, que está durmiendo bien o que tiene problemas de sueño. Aquí ya empieza un poco más una evaluación que se hace con respecto a afecto y pensamiento. Estas 2 esferas son 2 esferas muy importantes. Son esferas del examen mental que me hablan de una urgencia, de una hospitalización o no. ¿Cuáles creen ustedes que son motivos para hospitalizar un paciente de salud mental? ¿Cuáles creen que puede ser? conducta agresiva. Sí, Sí, hay pensamientos suicidas. bueno, pensamientos son ideas suicidas. Listo, ok. Ideas de muerte, sí. Una así grandota, ¿cuál sería? Por ejemplo, cuando un paciente consume sustancias. Bueno, hay algo que se llaman síntomas psicóticos. Ahorita se los explico, que es cuando el paciente está alucinando o está viendo cosas que no están, no está escuchando cosas que no están, no está viendo cosas que no están. Entonces, en afecto, tenemos toda la parte emocional. Yo puedo llorar
¿Por qué motivos? ¿Por qué han llorado ustedes o por qué saben que otra persona ha llorado? Pues es porque uno está triste o sí porque no se siente bien prácticamente. Porque está triste. ¿Por qué otro motivo? Sí, tiene rabia Por también. rabia, sí. ¿Por qué más? Por Frustrado. impotencia. Por impotencia, por frustración. ¿Por qué más? Hay Pues una hay gente que chévere. llora por felicidad, por Por alegría. felicidad, sí. Llanto es una expresión de una emoción. Las personas no siempre lloran porque están tristes. Yo puedo llorar de rabia, yo puedo llorar de alegría, yo puedo llorar de tristeza. Es decir, que en afecto hay varias consideraciones. ¿Sí? Es cómo me siento, si yo me siento internamente yo, porque resulta que yo puedo ver a una persona ansiosa. Ah, pero ¿por qué está ansiosa? No, pues como no se queda quieto, como mueve las manos, como se come las uñas, como se coge el pelo. Y yo no estoy ansioso, yo estoy es inquieto o inquieta. Pero yo internamente no tengo ansiedad, ¿sí? No siento esa intranquilidad, no siento ese malestar. ¿Por qué les hago el ejemplo? Porque es importante cuando el familiar o el acompañante dice algo, ¿qué significa para esa persona eso? Está triste, ¿sí? ¿Qué es tristeza? O ya uno le pregunta al paciente, ¿cómo se ha sentido yo? Porque es que la emoción es algo interno, ¿sí? Es algo propio. Digo, no, yo me siento angustiado, yo me desespero, yo no me hallo, yo siento que esto no va conmigo, este semestre está tenaz, yo pienso que hasta aquí llegué, definitivamente no voy a poder pasarlo. Yo oigo, no, yo estoy aburrido, en mi casa me dicen, mi pareja me cuenta, mis amigos ya no me invitan a nada, yo estoy triste, ¿sí? Entonces, es mejor que las palabras se pregunten completas, ¿sí? ¿Está ansioso? Ah, bueno, está ansioso. No, no. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo es la ansiedad que le da? ¿Qué siente en el cuerpo? Ah, ansioso para usted, ¿qué significaría? ¿Sí? Entonces, lloró, ¿sí? Pero ¿por qué lloró? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sintió? Entonces, esto sería la parte de afecto como tal. Hay personas que tienen, por ejemplo, lo que dice acá, que es un afecto embotado porque le aplicaron algún medicamento y como que yo no logro expresar esa emoción. ¿Sí? Mis gestos, mi cara, como yo expreso la emoción, no puedo, está frenado por la parte del medicamento. ¿Sí? Hay otros que son un afecto más plano, que son pacientes con síntomas psicóticos o pacientes con esquizofrenia, que no logra expresar realmente la emoción, como que es una sensación que yo no la tengo, esa otra transferencia no va a estar. Aquí es el punto donde yo puedo evaluar un paciente con depresión, un paciente con ansiedad, un paciente con un trastorno afectivo bipolar. Esperaría que esta esfera esté afectada. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con, a ver, ¿qué les digo? Retardo mental. ¿Cuál de estas esferas espero que esté alterada? Doctora, puede ser por actitud o también psicomotor, más que todo. Puede también lenguaje o incluso inteligencia. Con retardo mental sería inteligencia, porque tiene un déficit cognitivo o un retardo mental, casi que estoy pensando en inteligencia. ¿Sí? Las otras pueden o no estar afectadas, pero inteligencia sí estaría afectada. Si tengo un paciente con demencia, ¿cuál de esas estaría afectada? Sí o sí o sí. El afecto. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es el punto cardinal en demencia? Ah, y la memoria. La memoria.
Exacto. ¿El afecto? No, puede que sí, puede que no, pero la memoria sí. Sí, entonces es más o menos como para enfocar lo general a lo específico, en donde yo digo, no, pues el paciente está deprimido. Pensamiento. Claro, puede estar alterado, porte, actitud, psicomotor, lenguaje, sí, pero sí o sí o sí es la memoria. Si yo les dijera que el paciente tiene una depresión, sí o sí que está afectado. ¿El pensamiento? Ah, no, no sé. ¿Cuál? El afecto, doctor. El afecto. Puede estar afectado el lenguaje, porte, actitud, psicomotor, atención. Si yo dijera, a ver qué otra, tiene tartamudeo. Sí o sí, ¿cuál El está afectado? lenguaje. El lenguaje. ¿Sí? Entonces es más o menos ir relacionando mi historia, mi enfermedad actual, mi examen mental y el diagnóstico al final. Yo no puedo colocar que un paciente tiene de diagnóstico una demencia y yo voy a revisar memoria y me sale bien. Porque ¿cuál sería la relación? Claro, yo sí puedo colocar que impresiona, que yo pienso, pero eso si en análisis no está, más adelante otra parte de la historia, pues no habría una correlación, ¿sí? Bueno, entonces, perdón, sigamos acá. Entonces estábamos en el ánimo, ¿sí? Y pasamos a pensamiento. Pensamiento es una parte de examen mental muy grande. Este nos toca volverlo a leer y volverlo a evaluar para que quede bien claro, porque son muchos términos y la semiología es larga. Hay 3 puntos grandes que yo tengo en pensamiento. Está la forma o el origen del pensamiento, está el curso del pensamiento y está el contenido del pensamiento. Siempre hay que evaluar esos 3 puntos y son puntos extremadamente importantes porque aquí yo voy a determinar ejemplos si hay algún síntoma psicótico que el paciente necesite una hospitalización o no. Entonces, en este origen de pensamiento hay algo que se llama principios aristotélicos. Ese es el taller que vamos a hacer para el martes y poder revisar qué son los principios aristotélicos, cuáles son los principios aristotélicos y por qué aparece Aristóteles en la parte de pensamiento y en qué punto yo sé que es un pensamiento de origen lógico o ilógico. Cuando el pensamiento tiene un origen lógico, tiene y cumple los principios aristotélicos. Cuando no están, pues es un pensamiento ilógico. En curso es la forma en que yo estoy hablando. Si es una parte lenta, si es hablando muy rápido que dice una cosa, dice la otra y no se le entiende. Si de pronto está diciendo unas cosas, pero sale con otras, y así como digo una, digo la otra y no digo nada. O de pronto uno dice, explíqueme cómo llegar de la universidad al hospital. Entonces me dice que suba, que baje, que voltee, pero me explicó de una forma que fue como enredada. O de pronto dio muchas vueltas y vueltas y a la larga no me dijo nada. Entonces, el curso es todo esto que se va a evaluar como tal. Y el contenido es lo que contiene mi pensamiento, que son mis ideas. Hay muchos tipos de ideas y hay muchas formas de hablar y entender lo que está queriendo decir el paciente a través del lenguaje. Entonces, este de acá lo vamos a tomar más adelante. El lenguaje es la forma de expresión que puede ser plana, puede ser lenta, puede ser monótona, puede ser escasa,
puede ser adecuada para la edad, puede que no se entienda realmente lo que se está diciendo, puede que sea un tono de voz fuerte, un tono de voz bajo, alguna alteración en la entonación del lenguaje que ocurre en pacientes, por ejemplo, con un trastorno del espectro autista. Puede haber tartamudeo, puede haber bloqueos, puede haber respuestas cortas, sí, no, normal. Son respuestas de monosílabos o respuestas lacónicas. Y en sensopercepción es las percepciones que tiene mi cuerpo a través de los órganos de los sentidos. Tacto, olfato, gusto, audición y visión son los que se van a evaluar acá. Yo tengo unas alucinaciones, que es la percepción de algo que no está en la realidad. No tengo este estímulo. Yo digo que veo, escucho, siento, huelo algo que no está. Así se tiene una alucinación. Y dependiendo del órgano del sentido, se le pone el nombre. Y después se pone el apellido. Entonces, en esta parte de pensamiento y en esta parte de sensopercepción es donde vamos a realizar el taller. Porque estos dos me hablan acerca de síntomas psicóticos. Lo tenemos que dejar bien claro. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, doctora. Bueno, entonces, esta parte de aquí la vamos a dejar para continuar acá. Bueno, en la parte de desarrollo motor, continuando ya con historia clínica, una parte muy pequeña, aparecen unos ítems, lo que les decía del neurodesarrollo, para poder evaluar. A veces colegio envía una nota o envía una remisión porque es que yo no sé si el niño está bien o tiene algo, o necesito un diagnóstico yo, profesor, o necesito que me diga si necesita alguna otra terapia o no, entonces llegan a valoración del médico. Es normal que el niño me confunda las letras, que las escriba al revés, que las copie en espejo, que no se le entiendan hasta cierta edad, más o menos 6 años. Ya después de esta edad, espero que el niño me copie las palabras, las letras de una forma adecuada. Si no aparece en esta edad, si continúa copiando al revés, confundiendo las letras, copiando la letra que no es, se hace la evaluación con audiología o terapia de lenguaje. Hay otro punto también en la parte motora, que es cuando el niño sabe que es izquierda o derecha, es a los 5 años, antes no. Conceptos de lateralidad de mi cuerpo derecho, mi cuerpo izquierdo a los 6 años, y ya es cruce derecha-izquierda a los 7. ¿Sí? Entonces, por eso, a los 7 más o menos sería la edad en que el niño se amarra el zapato, porque yo necesito hacer cruce de un lado para otro, ¿sí? No solamente la lateralidad izquierda-derecha. Entonces, este cruce se va a realizar más o menos a los 7. Hay unos predominio de mano, predominio de pie-ojo, predominio auditivo, ¿sí? Como cuando uno se coloca el celular acá hacia la parte izquierda o derecha, como cuando yo me coloco el reloj en una mano o en la otra, como cuando dicen, no, es que el niño copia con las 2 manos o copia con una. Entonces hay unas edades, 5, 7 y 9 años, para tener esa lateralidad. Ya para explicar la parte final de la historia clínica, porque obviamente nos vamos a enfocar más en el examen mental, tengo unos criterios para hacer estos diagnósticos. Los criterios, yo les pasé el libro, no, ¿me recuerdan porfa? Si en el correo iba el DSM o el CI10.
Creo que no, doctora. Estaba el otro que no recuerdo cómo se llama. El de Pero Kaplan. ese, pero el DMC5 no. Listo. Ya entonces se los envío. Hay un libro que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, ese lo conocen, es donde están todos los diagnósticos. Sí, doctora. Ok. Esa clasificación internacional de enfermedades es para todas las enfermedades a nivel internacional y cada uno tiene una letra específica. Salud mental tiene la letra F, que son todos los trastornos como tal en salud mental. Hay una letra que es la Z, que son los diagnósticos psicosociales, que también se manejan acá. Y hay otra clasificación que es el DSM-5, que es una clasificación americana, solamente es para América y tiene unas diferencias realmente entre el CIDES y el DSM-5. Entonces vamos a manejar los dos, el CIDES y el DSM-5. Si yo trabajo en una institución de salud, tengo el CIDES. Si yo voy a un congreso, si voy a leer un libro, generalmente nuestra literatura, la gran mayoría es de Estados Unidos, pues me van a hablar del DSM. Por eso vamos a manejar los dos. Entonces, tengo unos criterios para hacer un diagnóstico. Entonces digo, bueno, tiene asma, cumple estos criterios, es un asma leve, moderada, grave, tiene una hipertensión arterial, tiene una prehipertensión, cumple estos criterios, tiene una pancreatitis, cumple estos criterios, tiene un infarto porque en el electro me sale. Entonces, estos son las herramientas para hacer el diagnóstico. Yo tengo una impresión diagnóstica después de todo este ejercicio, pero puedo tener también unos diagnósticos diferenciales, como les explicaba de pronto al inicio con el paciente que tiene el dolor abdominal, pérdida umbilical, náuseas, vómito, diarrea. Bueno, y si es un apéndice, ¿qué tal? Bueno, pero si es, dijimos, que una intoxicación, entonces puede haber un diagnóstico diferencial de una apendicitis, puede haber un diagnóstico diferencial de torsión de ovario, puede haber un diagnóstico diferencial de un abdomen agudo, puede haber, entonces voy a enfocarme en esos diagnósticos diferenciales. Es como ir en un camino y decir, coja a la derecha o coja a la izquierda. Todavía no sé para qué lado es. Si ese es como el diferencial. Comorbilidades que están los dos, o los tres, o los cuatro. Entonces digo, sí, ¿es hipertenso? Sí. ¿Es diabético? Sí. ¿Tiene un sobrepeso? Sí. ¿Y está deprimido? Sí. Los tiene todos. Esto se los comento porque antes se hacía esta impresión diagnóstica en 5 ejes. En este momento no, pero es posible que en aras del ejercicio algún docente le solicite que haga este diagnóstico en los 5 ejes. El primer eje hace referencia a todos los trastornos en salud mental. Los trastornos mentales de depresión, trastorno de ansiedad, trastorno por déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo. Ahí en ese punto irían todos los que el paciente pueda tener. El eje 2 hace referencia a retardo mental, déficit cognitivo, discapacidad intelectual, que significan lo mismo, y trastornos de personalidad. Si observamos en este eje 2, el diagnóstico se apoya y se realiza con pruebas. Existe una prueba de neuropsicología para un diagnóstico de un trastorno de personalidad y existe prueba para evaluación del coeficiente intelectual. En los otros diagnósticos de salud mental no hay pruebas, no hay test, no hay escala, no hay examen de sangre, examen de la cabeza, una resonancia, no me da un diagnóstico de depresión. Yo puedo aplicar escalas para una orientación, pero el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es del médico, no de la escala que me diga que tiene un poquito de depresión. Sí hay aplicación de escalas en trabajos de investigación, hay aplicación de escalas para un tamizaje, hay aplicación de escalas para una orientación clínica, hay aplicación de escalas para un seguimiento de la intensidad del síntoma, pero el diagnóstico es médico. El eje 3 son las enfermedades médicas, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo. Eje 4, la esfera psicosocial.
Problemas relacionados con la familia, problemas relacionados con la pareja, problemas relacionados con crianza en una institución de salud, problemas relacionados con bajo rendimiento escolar, problemas, estos son todos los Z. Y el GAF es una escala de funcionamiento global en donde me hacen unas preguntas y doy una puntuación de acuerdo a la respuesta de 0 a 100. Esa escala se las envío. Estos son los 2 manuales. Hasta el momento tenemos el CI 10, no han sacado el 11, es como en un proceso un poco más extenso porque son todas las enfermedades. Este CI 10 está del 2008, todavía no lo han actualizado. El DCM, pues esta ya es la 5ª versión. Este DCM5 es del 2013. Entonces son como los 2 manuales que tenemos. Están en físico, yo se los envío en digital para que los puedan tener. A grandes rasgos, los diagnósticos tienen como un grupo de trastornos mentales orgánicos y subdividen varios. Esquizofrenia se subdivide en varios. Trastornos del humor, aquí va depresión, trastorno afectivo bipolar, trastornos neuróticos, estrés, va trastornos de ansiedad, obsesivo compulsivo, ansiedad de separación, alteraciones de comportamiento, trastornos de personalidad, retardo mental, los del neurodesarrollo y los no específicos. Y aquí hay unos que ustedes pueden evaluar tanto en la parte de urgencias como en la atención en pacientes de psiquiatría, que son intentos de suicidio, lesiones autoinfligidas, accidentes, ahogamientos, también tienen un punto en CI10. Entonces están los diagnósticos con B, con W, con X, que a veces están, los X, los Y, y obtengo mi diagnóstico. En el análisis yo voy a colocar que me falta una parte de evaluación, que teniendo el antecedente de, que teniendo en este momento un cuadro de, que teniendo como exacerbación un estresor psicosocial, que en esta situación cumple criterios de, que si bien tiene antecedentes de, en este momento tiene esto, que anteriormente tomó tal medicamento, pero ahorita le voy a iniciar este. Es como el resumen de alguna manera de puntos claves, puntos positivos para hacer mi diagnóstico. Y en el plan, en el tratamiento, pues tengo varias opciones. Tengo si requiero o no un paraclínico, porque voy a descartar una enfermedad médica, porque hay una intoxicación, porque el paciente puede tener un accidente cerebrovascular, porque estoy pensando que tiene una crisis hipertensiva, porque estoy pensando que tiene algo orgánico que me esté afectando la esfera mental. Necesito una interconsulta a otra especialidad, necesito poder hacer una remisión a terapia física, ocupacional, de lenguaje, psicología, neuropsicología. Y si estoy planteando algún manejo farmacológico, pues se colocaría cuál es el medicamento. Listo. ¿Preguntas, muchachos? Doctora, o sea que en esta parte final del plan, lo que uno es como la parte resolutiva, o sea, es lo que yo voy a empezar a hacer en base a la historia clínica que acabo de realizar. Sí. Tú eres un Vale. paciente en urgencias. Dice, doctor, ¿qué tiene? No, pues un infarto. Y entonces, órdenes médicas. Primero, hospitalizar, nada vía oral, oxígeno por cánula 3 litros, cuarto, quinto, asa, morfina, todo el manejo que vas a realizar. Listo, doctora, gracias. ¿Qué otra pregunta de historia?
Doctora, una pregunta. Digamos, cuando un paciente va pues acompañado con otras personas que no sean su familia, o bueno, incluso con la familia, ¿cuánto, o sea, hasta cuál es el porcentaje o no sé, como si la proporción de credibilidad que uno le puede tener a estas personas o sí, con respecto a todo eso? Los médicos somos actores de buena fe. Quiere decir que si tú atiendes a un paciente y te dicen, me duele el pie, pues tú le crees que le duele el pie y lo examinas y no encuentras nada, pero tú dices, le duele el pie. Y yo le hago exámenes, de pronto una radiografía, de pronto unos electromiografía, de pronto le hago una arteriografía. Bueno, y después te dicen, no, pues no me dolía el pie. O pues la verdad, pues es que yo pensé que me dolía el pie, pero como que no. ¿A qué voy con esto? Nosotros atendemos pacientes y los pacientes nos buscan por algún motivo. Van a consulta, van a urgencias, van al centro de salud de la universidad. Ustedes están en un rural y llegan allá al hospital y nos dan una información, nosotros recolectamos la información, sabemos cómo entrevistar, sabemos cómo anotar la información que nos dan. Y podemos ir evaluando hasta qué punto me dice como que está con dolor, pero no tiene fascia de dolor, como que le duele el pie, pero camina normal, como que empiezo a encontrar de pronto datos que no se relacionan o datos que sí, o datos que me generan alguna duda. Entonces ahí yo tengo la opción de completar la historia clínica con paraclínicos, tengo la opción de hablar con otro familiar, te genera la duda y tú dices, no, señor, yo lo voy a dejar en observación, yo no le voy a dar salida y vamos a pedirle la interconsulta al ortopedista. O yo estoy en el rural y digo, lo voy a remitir. O no es una urgencia, pida cita por consulta externa. ¿Sí? Todo eso es lo que tú haces en análisis de la historia, del examen físico, del examen mental, de los antecedentes, de lo que diga el familiar, para que como médico tú digas sí o sí pero no, o de pronto me falta algo, o le voy a iniciar el manejo, el tratamiento farmacológico, o lo voy a dejar en observación y voy a ampliar la historia, porque esto que llevamos hora y media hablando, lo vamos a realizar en cuánto tiempo piensan ustedes que tiene un médico para hacer la consulta o que han escuchado. Pues doctora, más o menos pues, las EPS como 15 minutos máximo. Sin embargo, yo creo pues que para una historia clínica como esta debería tener mucho más tiempo. Te van a dar lo mismo, 15 a 20 minutos, porque eres médico general. Y yo voy a atender pacientes de todo. ¿Sí? Yo no puedo decir, no, si el paciente doctor, usted trabaja aquí en la EPS tal, y si usted tiene pacientes de psiquiatría, le voy a dar 1 hora, y si tiene niños, le voy a dar media, y si atiende persona de la tercera edad, le voy a dar 40. Tienes un tiempo, y tienes un tiempo para reorganizar tantas cosas que a veces nos queda difícil. No es desesperanzador, es contextualizarlos en la realidad en la que estamos, ¿sí? Y en la que ustedes próximamente van a salir, van a trabajar, o como médicos de urgencias o consulta, o por ejemplo tú dices, no, yo voy a hacer controles prenatales. ¿A quién le gusta aquí la gineco? ¿No? ¿O pediatría? No, listo. Entonces resulta que a mí me gusta la gineco y yo voy a trabajar en controles prenatales, y control prenatal me dan 40 minutos y yo digo, no, qué maravilla, tengo 40 minutos. Bueno, uno va empezando y de pronto ve que los 40 minutos no son mucho, o tiene media hora
y todo el día veo embarazadas. Puedo también tener un trabajo en el que atiendo solo niños, y soy médico general, pero atiendo solo niños. O puedo atender, ¿cómo se llama esto? Crónicos, pacientes, adultos con enfermedades crónicas. Entonces, sí, es una historia extensa, es un manejo largo, el tiempo muchas veces no nos da, pero hacemos lo que mejor podamos hacer y hacemos una historia clínica lo más completa para poder hacer el diagnóstico, porque sin diagnóstico no hay tratamiento y no hay pronóstico. Entonces es como una serie de situaciones extensas que hay que manejar en ese poco tiempo. Pero pues partimos del hecho que nos está diciendo la verdad. Si 2 meses después, la consulta posterior al año me dice, ay, no, doctora, es que eso no era así. Yo le dije mentiras. Dice, ok, ¿y qué vamos a hacer? ¿Por qué está diciendo la mentira? ¿Qué ocurre con la mentira? La ganancia empieza ya a un hilar un poquito más fino, pero no, que es alguna otra pregunta. Por mi parte no, doctora. Listo, entonces les voy a Doctora, enviar. una última pregunta. Sí, Es claro. que tenía otra pregunta, digamos, pues aquí se mencionó también sobre el acompañamiento de pues otras personas, digamos, yo cuando sé hasta qué punto de la historia clínica se puede acompañar, o si es todo, o si no se acompaña, pues nunca, Tú preguntas, porque tú no sabes el motivo de consulta. Pues, por ejemplo, resulta que aparece la señora con el esposo y hay una violencia intrafamiliar. Yo no sé qué pasa. Y la señora posiblemente no va a poder hablar todo porque está su esposo. Entonces digo, ¿desea que esté su esposo? Entonces tú observas la reacción, la cara. Sí, no, bueno, tocó. Y puedo entrar sola o tiene que estar él. O en la medida de la consulta en que tú vas preguntando y sientes que de pronto el acompañante es el que responde, no deja hablar el paciente tiene como la intención de responder y no puede, entonces hágame un favor, permítame afuera, yo hablo con la señora, ¿sí? O asiste la mamá y una muchacha de 15 años y tú dices, bueno, ¿en qué les puedo ayudar? Y la señora empieza a hacer caras, gestos como de dolor interno y tú dices, desea hablar primero conmigo y que, no sé, Tatiana espera afuera. Ay, sí, como que, ay, me entendió. ¿Sí? Todo ese es el lenguaje preverbal, todo ese es el lenguaje no verbal que nosotros empezamos a ver en porte y actitud. Entonces sale y me dice la mamá, no, es que ella fue víctima de abuso sexual. Digo, ok, ¿qué va a pasar acá? Entonces ahí tú vas observando de pronto hasta qué punto yo necesito el acompañante entra solo o con el paciente. Listo, gracias, doctora. Listo, muchachos. Bueno, con gusto. Quedamos entonces pendientes. Yo les envío el taller. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora.